estamos aquí de regreso a la hora de opinar. Gracias por sus mensajes. Y mire, se espera pues que ya esto que está discutiéndose en el Congreso se vaya materializando en los hechos, las nuevas leyes secundarias en materia educativa. Hay protestas, bueno, hubo protestas, ahorita vamos a ver en qué acabó. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación propusieron la asignación directa de plazas, la basificación de profesores con plazas eventuales, los que estaban eventuales, digamos que ya quedan permanentes, pago de salarios pendientes, liberación de maestros encarcelados y que la iniciativa privada no participara en decisiones educativas del país. Y bueno, México Evalúa también ha hecho su postura pública, digamos, sobre lo que aquí ha pasado, que lo vamos a analizar justamente aquí en la mesa de la hora de opinar con nuestro invitado Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y además investigador en el TEC de Monterrey. Aquí le agradezco mucho que nos acompañe. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mario, pues me gustaría decir que bien, pero no. De hecho, pues con franqueza estoy triste, frustrado, porque vamos a hacer una regresión en materia educativa. Está por aprobarse en el Pleno, se están ahorita discutiendo las 3 leyes de la legislación secundaria de la reforma educativa. Ahí si quieres vamos revisando qué es lo que ha pasado. Hay que recordar que venimos de una reforma constitucional, al artículo 3º, que esa reforma pasó con la mayoría calificada, que requiere una constitución. Eso significa que no fue solo Morena en esa votación, pero que ya para las leyes secundarias necesitas mayoría simple y ahí Morena y sus aliados tienen los votos. Hasta ahí vamos bien. Sí. Y había 3 temas pendientes, que si no me equivoco era la Ley General de Educación, el tema de regular la vida de los maestros, de quién entra y si promueves o no promueves, y el tema de la evaluación o del INE, del instituto, o la comisión, o lo que ahora nos dirás que quedó, que es quien hace las pruebas, quien diseña qué evaluamos, cómo evaluamos para saber si vamos bien o mal, ¿no? Ese era el marco en el que estábamos. Exacto. Y después de varias semanas en las que eso pues, parecía que medio avanzaba y no avanzaba, de pronto en las últimas 48 horas hemos tenido un acelerador en donde qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que se está probando. Bueno, lo que está pasando por un lado es, con franqueza, y no estoy exagerando, un atropello legislativo contrario a la ley, porque el reglamento del propio Congreso establece en su artículo 177 que para poder discutir precisamente proyectos, dictámenes de las iniciativas de ley, se tienen que circular con 5 días de anticipación para que haya el tiempo suficiente de su análisis por parte de los integrantes, en este caso de la Comisión de Educación. ¿Aquí no pasó eso? No, sino que el día de ayer, a las 10:17 de la mañana, se circuló estos dictámenes, que era menos de 24 horas para su análisis. ¿Y se aprobó en comisiones? Y se aprobó en comisiones, a pesar de que los distintos partidos de oposición señalaban precisamente la legalidad en términos del proceso legislativo de acelerar el procedimiento. Dijeron, bueno, si ustedes tienen las mayorías y demás, háganlo bien, y se discuta hacia el viernes, precisamente, para tener los días que se estaban contando. Pero no fue así. Y una vez que fue aprobado en Comisión de Educación el día de ayer, en la noche de ayer, se está ahorita pues por finalizar la discusión de estas 3 leyes. Una nueva Ley General de Educación, una ley que regula el ingreso a la carrera de maestros y maestras y la legislación del sistema de mejora continua. Si quieres vamos una por una. ¿Qué pasa en la Ley General de Educación? La Ley General de Educación refleja una visión pues del gobierno en términos de concentrar todo. Una visión profundamente centralista en donde fortalece las capacidades o las facultades por parte de la Secretaría de Educación Pública en diversos ámbitos. La definición, por ejemplo, en educación media superior del denominado marco curricular, pues lo va a tener la última palabra la Secretaría de Educación Pública. El contenido, hay en el caso de educación media superior distintas es lo que normalmente conocemos como prepa, ¿no? Como prepa, pero hay un montón de instituciones que dan media superior y que, dada esa pluralidad, en el pasado se han puesto de acuerdo precisamente, cada uno establece cuáles son los elementos comunes, por eso se llama un marco curricular común. Pero ahora no, ahora se decide que desde República de Argentina, donde está la SEP, ya no se fueron a Puebla, ¿verdad? Desde República de Argentina
ellos van a tener la sabiduría para poder definir de manera imponiendo, dicen consultando. No, la decisión final tiene la Secretaría de Educación Pública en esta materia. Pero antes no lo hacía la SEP, No, entonces. lo que hacía era precisamente una en coordinación con las distintas instituciones que dan prepa, en pocas palabras, media superior, se ponían de acuerdo cuál iba a ser ese marco curricular. También se establece, por ejemplo, con esta visión centralista, que la Secretaría de Educación Pública va a ser la que determine la distribución de las becas que los particulares de todas las instituciones, desde preescolar hasta universidades, tienen que dar al Estado mexicano. Pero como las particulares. Sí, las particulares, la ley que está vigente, que está por ser derogada y sustituida por la nueva Ley General de Educación, establece la obligación a todas las instituciones particulares de dotar el 5% de becas de su matrícula y a través de comités de cada institución brindar con base en criterios de necesidad socioeconómica y de excelencia académica estas becas. ¿Y ahora? Ahora la SEP dice no. Quien va a distribuir esas becas pues va a ser la Secretaría de Educación Pública, va a consultar en comités donde van a estar las instituciones, pero la última palabra va a tener la Secretaría de Educación Pública. ¿Se mantiene el mismo porcentaje? Sí, se mantiene el mismo porcentaje, pero aquí incluso con franqueza, pues yo no sé cuáles van a ser los indicadores socioeconómicos y de excelencia sobre los cuales va a poder operar. Insisto, desde aquí, desde el centro de la Ciudad de México, la distribución de las becas de miles de planteles desde preescolar a universidad. Sí me parece en ese sentido un retroceso porque, ojo, es cierto, se tiene que corregir un problema que existen en algunas instituciones particulares que no son transparentes en cómo dan las becas y eso, por supuesto que nosotros mismos lo hemos compartido con la Autoridad Educativa Federal diciendo tenemos que corregir ese problema. Es cierto que hay un problema de esa naturaleza. Hagamos criterios de transparencia que sean precisamente sometidos a verificación de la autoridad educativa para distribuir estas becas. Pero tú, ¿cómo vas a tener la información de todo el sistema educativo? ¿Están claros ahí los criterios que se van a utilizar? No. No. Bueno, esta es la parte de la ley general. Sí, bueno, pero hay una parte fundamental en esa ley general que para la gente que nos está escuchando le debe de importar y mucho. Hay, con franqueza, una irresponsabilidad mayúscula de haber desaparecido el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, que para quienes a los papás que nos están escuchando, es la autoridad que tenía la capacidad técnica para regular cómo se construye, cómo se repara, cómo se amplía. Y ahora van a las estar escuelas. Estos comités de cada escuela que ha dicho el presidente. Y eso, perdón, es engañar, tomarle el pelo a la gente. ¿Por qué? Bajo la idea de que supuestamente vamos a quitarnos el intermediario y que lo haga la gente. El intermediario es el gobierno. Pues el intermediario es el gobierno. Pero lo más básico, los comités, estos comités de administración escolar que van a estar formados por los directores, por los maestros y por los padres de familia, y dice hasta los estudiantes empezando a partir del cuarto año de primaria, eso dice la ley, bueno, lo que va a ser la ley, ellos no tienen el conocimiento técnico, tú y yo, sí, no, yo si no a mí me dicen, saber. oye, está bien construida o una escuela se reparó bien, yo no tengo los conocimientos y creo que la mayor parte de los papás carecen de esos conocimientos, de los maestros y demás. Para eso hay especialistas que tienen que garantizar la seguridad estructural de las escuelas. Sabemos, de hecho, que justo en esta fecha de conmemoración del sismo en la Ciudad de México, las escuelas que fueron mayoritariamente afectadas fueron las que no fueron reguladas por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, los que hicieron, digamos, las ampliaciones o las reparaciones hechizas o por fuera de la ley. Y por eso es tan importante, porque además, ¿quién va a ser responsable de la contratación de la obra pública? ¿El director? Ese va a responder ante la Auditoría Superior de la Federación. Al papá se le va a aplicar la ley de responsabilidades de servidores públicos. En verdad, hay una complejidad enorme que va a ser a costa de la seguridad, no estoy exagerando, es a costa de la seguridad de las escuelas públicas de nuestro país. Pero esta es una parte que no es poca cosa, pero quizá lo que ha generado también mayor conversación es lo que pasa con los maestros. En la reforma educativa, que quizás es la única que tuvo buena opinión desde su origen en el sexenio pasado, las otras o no se entendían o no eran bien vistas, pero la educativa siempre tuvo buena aprobación, digamos.
Y una de las promesas era que se va a regular, por ejemplo, quién puede estar frente a un grupo. Dentro de las cosas que se había modificado era que no solamente los normalistas podían dar clase, que había quien tenía otra formación, pedagogos o licenciados en educación, que si competían, digamos, y demostraban capacidad, podían quedar. Y luego el tema de cómo un maestro o una maestra puede ir haciendo carrera, cómo consigue una mejor posición, cómo puede ser directora o director de una escuela, en fin. Supervisor, y que ya no era el sindicato el que determinaba, y esto se insistió mucho. ¿Qué pasa en el nuevo marco? A ver, la reforma educativa anterior, y en estos micrófonos lo platicamos muchas veces contigo, con Leo, etcétera, tuvo muchos defectos en su implementación y eso hay que dejarlo con mucha claridad. Pero lo que sí tuvo fue una virtud, que fue precisamente buscar procesos de selección para que los mejores pudieran entrar al servicio profesional docente. Estamos hablando que en el sexenio anterior, para poder dimensionar la cantidad de plazas de docentes que se concursaron, en el caso de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, se concursaron 147,668 plazas para entrar en el sexenio anterior. Ya. Y para poder ser director o supervisor fueron 31,526 plazas. Es un universo amplio y eso hay que sumarle las plazas que hubo para educación media superior. Bueno, lo que sabemos de esos procesos es que por primera vez se empoderaba al docente en el sentido que haber entrado al servicio ya no se lo debía al favor de del sindicato, a la práctica de la lana, lamentablemente, o de este malentendido derecho de la herencia de la plaza, sino que era por su mérito, por su desempeño. Y eso, además de generar en el propio docente un sentido de empoderamiento, también significó poder seleccionar a los mejores para estar al frente de las aulas públicas de este país. Y eso no es menor, porque lo que sí sabemos de toda la investigación en el mundo y en México es que justo el elemento más importante, no el único, pero sí es el más importante para mejorar la calidad, ahora la reforma le llama excelencia de la educación, tiene que ser el docente y su capacidad de transmitir su conocimiento de manera pedagógica a sus alumnos. Si me permites, Marco, vamos a una pausa, pero regresando nos explicas cómo quedó ahora. Por supuesto. ¿Quién va a poder dar clase? ¿Cómo va a ser este tema de la carrera magisterial, si es que se mantiene? ¿Lo revisamos ahorita? Claro que sí. Perfecto. Vamos a una pausa, es muy breve. Si tiene, por cierto, alguna pregunta en @Mario Campos, aquí la revisamos con mucho gusto. Y regresamos con Marco para que nos siga explicando la reforma o la contrarreforma educativa. Ya estamos de regreso con Marco Fernández para ver qué ha pasado con esto que el presidente tantas veces dijo, la mal llamada reforma educativa, que decía una reforma laboral, y hoy nos está explicando Marco, en los términos en los que está por aprobarse, devuelve, dices, al sindicato la capacidad de controlar acceso y promoción dentro de la vida de los maestros. A ver, ¿qué pasa entonces ahora con, si ya no es este proceso de selección, de competencia, cómo se establece ahora? Hay dos puntos que son los más graves de lo que está siendo aprobado. Por un lado, dar una plaza automática a los normalistas y a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, y no es un ataque a los normalistas. Exacto. En muchos lados, ser normalista es una oportunidad de movilidad social casi la única. Ojo, pero hay que darles las herramientas para que puedan de las plazas que yo mencioné que se concursaron, quienes ganaron el mayor número de plazas fueron los normalistas. O sea, que el que nada debe, nada teme. O sea, en competencia se ganaron muchas plazas. Y han ganado. Pero no. El otro sector, que eran los perdedores, ligados generalmente a la coordinadora, pues ellos no les gustaba esto de los concursos, sino exigían una plaza automática y se les están otorgando. Que me decías, eso va contra el artículo 3º, como quedó redactado. Esto va contra el artículo 3º constitucional, porque el artículo 3º dice muy claro que para entrar a la carrera de maestros y maestras tiene que ser a partir de procesos públicos, transparentes, equitativos y en igualdad de circunstancias. Pues obviamente, cuando alguien tiene plaza automática no hay igualdad de condiciones, no hay equidad, ¿verdad? Entonces, eso de entrada tiene un efecto
contrario a la Constitución, pero un efecto sobre todo negativo por el lado de garantizar que podamos atraer a los mejores al frente de las aulas y va a tener en ese sentido un impacto sobre la calidad de la educación que se brinda en las aulas. Segundo problema, y ese también me parece gravísimo. Basta de meterse a las redes sociales para ver cómo miles de docentes, de los buenos docentes, se están quejando de lo que se está aprobando, porque ahora se establece nuevamente lo que antes se llamaba comisiones mixtas, ahora le dicen que es la comisión tripartita, ¿Que son en quiénes? donde va a estar la autoridad educativa estatal, la federal y la representación sindical. Y ellos son en los procesos para poder ser director y supervisor los que van a evaluar a los candidatos y determinar quién va a ser el que... En la reforma que se cacha para atrás no era así. No, ahí se hacían los concursos. Hubo un defecto y eso sí se tenía que corregir, pero se fue al otro extremo. El defecto es que no había un mínimo de experiencia que se requiriera para poder aspirar Pero a la eso plaza era de cuestión director. de Y eso agregar se ese podría requisito. agregar, tener un mínimo de años de experiencia docente para ser director o supervisor. Eso sí se tenía que corregir, pero no. Ahora lo que va a terminar pasando es que quienes tienen la última palabra son estas comisiones tripartitas que en el pasado, no estamos hablando de mentiras, clarito ocurrió, el que no quiera ver, pues es ciego. En el pasado, esas comisiones mixtas terminaron siendo comisiones CENTE-CENTE y desde ahí el sindicato controló quién tenía esas posiciones de director o de supervisor, no con base en su capacidad, no con base en su mérito pedagógico, sino en su lealtad sindical y intercambio monetario. Y eso obviamente también tiene problemas en el sentido de la operación del sistema educativo y sus efectos de aprendizaje. Me decías que en ese sentido la reforma, pero la reforma es laboral también. Eso es lo que me da risa de manera irónica de los críticos de la reforma anterior, que, ojo, insisto, en esta mesa fuimos muy críticos de muchas cosas de la reforma anterior, pero los críticos más visibles decían que no había sido una reforma educativa, sino había sido una reforma laboral. ¿Cuál es la preocupación central de la coordinadora? Laboral, no es educativa. Punto. Y el presidente en sus términos ha dicho que los críticos es que son conservadores. No, esta es una reforma conservadora porque restablece precisamente el corporativismo educativo, la politización de la educación y dice supuestamente la Constitución que quien va a mantener la rectoría sobre el sistema educativo es el Estado. Puro cuento, porque en el momento en que tú estableces quiénes son los que tienen una influencia mayúscula en determinar quién va a ser director, supervisor y quién va a determinar la adscripción a qué escuela se va los maestros, son los que para efectos prácticos tienen la gobernanza del sistema educativo y eso se llama el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y la disidencia magisterial. Ahora, la tercera ley es la que regulaba el tema del INEE. El INEE, que era el corazón, ¿no?, de la reforma anterior, que ya existía, pero que le dio un estatus de autonomía, y que entiendo ellos diseñaban, por ejemplo, las pruebas, y no las aplicaban, pero las diseñaban. Y daban recomendaciones para ver cómo había una ruta de mejora. Estas de y qué otra mejorar. vez, también en su momento fuimos críticos de muchas cosas que no, desde mi perspectiva, no hizo correctamente el instituto. Pero eso de que era el punitivo, la manga del muerto. Porque ellos no eran los que establecían las sanciones hacia los docentes. Eso es una mentira flagrante y hay que dejarlo con toda claridad. ¿Cómo queda ahora, Marco? ¿Quién va a diseñar? Pues, a ver, la promesa en la reforma constitucional era que el nuevo órgano, el nuevo sistema, iba a estar precisamente encabezado por un órgano con autonomía presupuestal, técnica, que no iba a ser sectorizado, es decir, no iba a pertenecer a la SEP. Para que en no los hechos, su jefe, todo eso se violó. Primero, porque hay un secretario técnico para ahora le llaman comisión del sistema de mejora continua. ¿Quién crees que nombra al secretario técnico? El secretario de Educación Pública, de entrada. Segundo, autonomía presupuestal, sí, tanta autonomía presupuestal que en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal le recortan el 13% de los recursos. Autonomía técnica, eso no es cierto, porque claramente hasta le están estableciendo cuáles van a ser sus direcciones, sus unidades de integración y quien va a tener la última palabra en términos de los lineamientos para los cursos de formación y capacitación de los docentes, que además no sé cómo los van a hacer, porque las evaluaciones diagnósticas, que son las evaluaciones voluntarias, prácticamente se eliminan. Entonces yo no sé cómo vamos a guiar
hacer buenos cursos de formación para poder restablecer Porque no vas a saber qué la capacitación de los qué maestros. necesitan reforzar y qué no. Exactamente. Ahora, me llama... Sí, Marco. No, yo lo que quería decir es que en este sentido, siempre dicen, ay, no, están exagerando, etcétera. Y hemos escuchado tanto al señor presidente como a distintos legisladores, como el señor Mario Delgado, que esto es una magnífica reforma según ellos. Yo creo que en un área de la congruencia que tanto se jacta el señor presidente y otros legisladores de su partido, pues ellos tenían entonces que mandar a sus hijos a las escuelas que van a estar en estas condiciones y no a escuelas privadas como lo hace tanto el señor presidente como el señor Mario Delgado y otros legisladores que están votando esto. Has dicho varias veces que va contra lo establecido en la Constitución, en el tema de la competencia, en el tema del organismo del instituto. Incluso fallas en el proceso. Sí. ¿Esto significa que existe la posibilidad de impugnar o de llevar esto a otras instancias, no sea al Poder Judicial? Yo preveo que va a ocurrir dos cosas. Dado los números, por supuesto que va a pasar en San Lázaro y se analizará en el Senado. Donde tiene mayoría Exacto. Morena. Pero en el Senado sí tiene la oposición los números para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por las dos razones. Por el procedimiento legislativo que está violando la ley y por el otro lado el contenido contrario al texto constitucional. Una es de proceso, digamos, y la otra es de eso contenido. Ya en el pasado, la Suprema Corte de Justicia, cuando fue, por ejemplo, la discusión de la ley de telecomunicaciones, justo marcó la inconstitucionalidad de aquella ley por el proceso legislativo que había sido violado. Okay. Pues entonces hay de esos dos lados. Por el otro lado, sí anticipo que va a haber litigio, lo que le llaman el litigio estratégico, una serie de promoción de amparos precisamente para pues, cuestionar la legalidad de esta ley, la constitucionalidad. Quienes querían dar clases, por ejemplo, y que ahora ya no lo harán. No van a entrar en condiciones equitativas, como marca la Constitución, ellos van a ser afectados. Y hay dos figuras que también son afectadas por esta reforma. Hay una figura educativa que poco conoce la gente, pero que es fundamental. Se llaman los asesores técnico-pedagógicos, que son los maestros de maestros, que justo, precisamente, se habían empezado a concursar esas posiciones en la reforma anterior y que, pues, de un plumazo ya no se van a concursar. Entonces, estos van a ser nombrados otra vez de manera unilateral por el sistema educativo y eso, pues, va a ser en consecuencia negativa de estas personas que estaban formando a los docentes. Y en esta parte de contenidos, porque muchas veces se habla de condiciones de contratación, de promoción, pero la parte de contenidos, que al final también es un asunto central de qué se enseña, cómo se enseña, ¿en algún momento se está discutiendo, se tiene que discutir? Sí, en la Ley General de Educación se establece, se detalla los contenidos que se tiene que establecer en la denominada Nueva Escuela Mexicana, pero otra vez, perdón, aquí sí es muy importante que pues, la audiencia sepa que hay una serie de deficiencias, incluso hay conceptos mal definidos, como por ejemplo el de habilidades socioemocionales, que dicen, no, pues la parte del trabajo integral, eso no sé cómo puede ser una habilidad socioemocional, ¿verdad? Y la otra parte, que es muy importante, es que hace poquito se presentó el presupuesto, ¿verdad? Y cuando uno analiza las propuestas presupuestales en materia educativa, perdón, por un lado va el discurso y por otro lado va la realidad. Y donde está el dinero, y donde está el dinero se refleja si son prioridades. Claro. Se dice, por ejemplo, que se va a revalorizar y se busca revalorizar el papel del maestro. Y se le reconoce constitucionalmente y la ley, otra vez de carrera, habla de su derecho para la formación continua, pero a los programas de formación continua se les recorta un 19%. Se habla, irónicamente, la Ley General de Educación habla de la necesidad de establecer escuelas de tiempo completo para mejorar el aprendizaje de los alumnos. ¿Y qué pasa? Y ojo, estas escuelas que ya empezaron a operar desde hace varios años, sí han sido evaluadas y han demostrado que tienen mejores aprendizajes. ¿Y qué pasa en la propuesta de presupuesto? 50% menos de recursos. Pues mira, nos has dado un muy buen recorrido por lo que está pasando hoy, más allá de la grilla, los contenidos concretos. Vamos a ver qué pasa en San Lázaro, qué pasa en el Senado y lo seguiremos analizando seguramente, Marco. Pero sí creo que lamentablemente
En esta discusión, lo que menos va a importar es hacer una realidad la promesa de educación de equidad, de inclusión y de excelencia. Y los que van a ser afectados, muy lamentablemente, van a ser los niños y los jóvenes que acuden a las escuelas públicas de nuestro país. Pues eso es lo que más preocuparía. Muchas gracias, Marco. Gracias. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le invito a que continúe aquí en Foro TV. Le esperamos mañana, por supuesto. Yo le espero el domingo a las 11 de la mañana en la Agenda Pública y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica noche.